Bienvenidos nuevamente al programa Un Vistazo a la Biblia. Continuamos con estas cápsulas de información sobre el libro del Éxodo, el pueblo de Israel y todo lo que ellos representaron y nos representan ahorita en la actualidad. En la cápsula de información anterior pudimos ver cómo el Señor levanta a un líder, levanta a Moisés, lo dota de cualidades, lo dota primero de su presencia con el Señor, con la relación vertical, y luego lo dota de autoridad espiritual en su relación horizontal. Pero ahora vamos a ver cómo es que el Señor envía a Moisés a enfrentarse a Faraón y empieza a ponerse en marcha todo este plan, ¿no? Entonces voy a empezar con una frase que va a enmarcar estos siguientes cápsulas de información, que dice así: Dios ordena a Faraón que deje ir a su pueblo para celebrar fiesta en el desierto. Entonces, Faraón ofrece salidas parciales, inaceptables para un verdadero adorador. Este es el planteamiento general. Esta frase que acabo de decir es el planteamiento general que vamos a tener durante estas siguientes cápsulas de información y vamos a irlas desarrollando. En Éxodo 5, ya que estás acompañándonos a leer tú allí en casa, acompáñanos a leer Éxodo 5, porque en Éxodo 5 el Señor manda a Moisés a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esta es una orden totalmente clara que Dios le da a Faraón por medio de Moisés. ¿Cómo podríamos empezar a desarrollar este planteamiento? Sí, va a ser muy interesante encontrar que a lo largo de todo el tiempo vamos a encontrar que la orden de Dios jamás cambió. Así es. Dios continúa diciendo cada vez: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero vamos a ir encontrándonos aquí que esta es una campaña militar muy inusual, porque no encontramos un Moisés como un general de un ejército muy preparado, ¿no? Más bien lo que vamos a ir viendo, y a lo largo de todo el relato vamos a darnos cuenta cómo los egipcios terminan con su país literalmente destruido, pero por causa de la misma dureza de su corazón. Es decir, no fueron destruidos por el ejército israelita. Esa es una liberación muy especial, porque fue operada claramente por Dios. Y eso nos pone frente a una cosa, y es que es la autoridad de quien ordena. ¿Sí? Dios es el que le dice a Moisés, ve y le dices a Faraón que yo he ordenado que salgan, que los dejes salir. Y esto es muy importante, porque claramente nos está hablando de la autoridad, de la autoridad que Dios tiene. Porque, recordémoslo, ¿no? Llevan 430 años de esclavitud. Y esto es como esa presencia soberana del rey que dice: ellos son mi pueblo, así que quítale las manos de encima. Totalmente. Y qué increíble, 430 años de esclavitud. Los decimos aquí como si fuera así, o sea, algo muy grande, pero si profundizamos más y vemos cuánto tarda un año, imagínate, 430 veces duplicado, o sea, es muchísima la condición mental que ellos tenían. La condición de incluso de Moisés, de decir cómo Dios me está mandando a hacer esto después de 430 años. Así incluso la misma mente de Moisés ha de haber sido el reto más grande de la humanidad en ese entonces. O sea, si le hubieran encomendado la misión más imposible que puede haber estado, ¿no? Entonces, pero la autoridad es la que... Y sobre todo con una determinación que no deja grietas para negociar, ¿no? O sea, el Señor manda un mandato: deja ir a mi pueblo. Y eso realmente lo podríamos ver en la actualidad de nuestra vida, ¿no? Sí, totalmente. Sí, creo que es fundamental entender que quien ordena esa libertad es el dueño del pueblo. Sí. Y sucede lo mismo para nosotros hoy, ¿no?
Dios es el dueño de nuestras vidas. Amén. Y por tanto no hay, así haya pasado mucho tiempo así, y lo que dices tiene muchísimo sentido, Enrique, que la esclavitud cuando se prolonga parece que se vuelve una situación normalizada. Sí. Pero para Dios, que es el dueño de nuestra vida, no es normal un estado de esclavitud. Wow, No nos hizo para vivir en ese estado de esclavitud. Por eso con toda autoridad determina. Y es importante para nosotros entender, no podemos llegar a condiciones de negociación cuando se habla de una cosa tan importante, tan fundamental como la libertad que Dios, nuestro Hacedor, quiere que obtengamos. Totalmente. ¿Y cómo es que recibimos esa autoridad? Por ejemplo, el día de hoy, como lo decíamos, o sea, cómo de pronto Moisés recibe esa autoridad, conoce y confía en la autoridad que se le ha dado porque está respaldado por Dios. Yo creo que a partir, lo veíamos las sesiones pasadas, los programas pasados, acerca de ese encuentro con Dios que él tuvo, y conocer al Señor, conocer a nuestro Señor, nos hace experimentar el gran poder que Él tiene y crecer en nuestra fe para que en nuestras adversidades, en el día a día, actualmente, podamos hablarles con la autoridad del Señor. Si el Señor nos da en su palabra, nos da una enseñanza acerca de obediencia sobre algo y nosotros entendemos esa enseñanza, nos queda claro qué es lo que Dios quiere para liberarte de lo que sea o para ayudar a liberar a alguien más, necesitamos saber eso, tener la certeza y la fe para poder ir con autoridad hacia eso, ¿no? Ajá. Amén, así es. Y sobre todo que si conocemos a nuestro Dios, sabemos que nuestro Dios no da determinaciones y da mandatos claros. No podemos permitirnos negociar con el pecado. Totalmente. Tiene que ser totalmente determinado. Y asimismo como él dentro del mandato dice, ¿no? Dios viene por su pueblo. Podemos estar tranquilos que quien está liderando es Dios. El dueño mismo del pueblo, ¿no? El dueño del pueblo. El dueño mismo del pueblo, es correcto. Y es interesante la manera en la que ellos lo dicen, porque Moisés cuando viene a Faraón le dice, el Dios de los israelitas nos ha encontrado. Así es. O sea, nosotros hemos estado confundidos durante 430 años, pero el Dios que nos creó jamás se olvidó de nosotros. Amén. Y eso es importante. Es importante entender que por más que estemos en condiciones muy adversas, jamás el Dios que nos creó se olvida de nosotros. Totalmente. Por el contrario, Él siempre estará interesado en nuestra libertad. Amén. Y al estar en esa determinación con la autoridad de decir, vengo para dejarte libre, vengo para sacarte de un estado de libertad, entonces nos ofrece algo muy especial y es una fiesta, una celebración que se sale también de los parámetros comunes de una celebración, ¿no? Sí. Hablar de una celebración en el desierto pareciera una cosa como contradictoria, ¿no? Sí. ¿Cierto? Porque en el concepto humano una celebración pues tiene otras ideas, ¿no? Una celebración de unos placeres pasajeros. Sí. No, esta es una verdadera celebración, porque es la celebración del estado de esclavitud al estado de libertad. Es correcto. Del estado de la dependencia de una tiranía al estado de la obediencia al Padre, a aquel que es mi hacedor y que me busca siempre vivir, que pueda vivir en el estado de libertad. Amén. Y eso es lo que hace el Señor justamente el día de hoy con la vida y la condición del ser humano. Es revelarnos la esclavitud en la que estábamos o la esclavitud generacional que cargamos, pero también decirnos hay autoridad para liberarte y hay una recompensa o hay un festejo o hay una celebración que es el simbolismo de la libertad, ¿no? Como lo veíamos en este caso. Es esas dos partes, porque creo que es interesante y es importante. Muchas veces creemos que, o sea, como si ya el sacarnos de ahí fuera la libertad, lo platicamos en episodios pasados. Pero no, también hay una celebración, o sea, esto es para cambiar de un estado de esclavitud a un estado de libertad en todas las áreas de la vida, ¿no? Así es. Así es. Entonces, en esta cápsula podríamos ya sintetizar la información diciendo, el Señor es claro con sus mandatos. Es una determinación clara con lo que le dice a Faraón. Segundo, el Señor conoce a su pueblo. El Señor conoce a los suyos y por eso manda por su pueblo. Y por último,
el Señor está interesado en cambiarnos completamente de estado, de la esclavitud a la verdadera libertad. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta Gracias. cápsula de información sobre el Éxodo. Te invitamos a que sigas leyendo Éxodo y que nos sigas acompañando en este programa Un Vistazo a la Biblia. Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias.